Los primeros rayos de la mañana se filtraban a través del dosel arbóreo, tiñendo el bosque de un suave tono dorado. El aire, fresco y húmedo, estaba impregnado del sutil aroma de las agujas de pino y la tierra mojada. La agente Elena García se prendió la placa en el uniforme antes de adentrarse en el estrecho sendero, mientras la grava crujía suavemente bajo sus botas. Aquellas patrullas tempranas eran su santuario, un momento en el que el pueblo seguía dormido y el mundo parecía impoluto. Conocía aquellos bosques como la palma de su mano. La antigua senda maderera bordeaba los límites del pueblo, una ruta donde los incidentes eran poco frecuentes. No había avisos de ayuda ni situaciones de urgencia, solo ella, los árboles circundantes y el ciervo ocasional que se movía entre la niebla. Elena respiró hondo, dejando que la serenidad la inundara. Era otro turno normal, razonó, pero una extraña pesadez flotaba en el ambiente matutino. Un escalofrío le recorrió la espalda, de esos que despertaban su intuición. Ralentizó el paso, barriendo con la mirada los árboles silenciosos. Nada. Descartando la sensación, se ajustó la radio y continuó por el camino. Fue entonces cuando lo percibió, un ruido tan leve que podría haber sido fruto de su imaginación. Un suave crujido a su espalda, como de pequeñas patas moviéndose entre la hojarasca. Elena se quedó helada, girándose lentamente. De entre las sombras surgió un cachorrito de pastor alemán, apenas más grande que una hogaza de pan. Sus orejas parecían demasiado grandes para su cabeza y sus ojos, abiertos y aterrorizados, se encontraron con los de ella. Su pequeña cola temblaba, como si se debatiera entre el recelo y la expectación. A Elena se le cortó la respiración. Se arrodilló despacio con las rodillas sobre la tierra húmeda, para ponerse a la altura de los ojos del cachorro. «Hola, pequeño», murmuró con la voz apenas por encima de un susurro. El cachorro no huyó. Permaneció inmóvil en medio del sendero con el pequeño pecho agitado por una respiración rápida y superficial. Elena extendió con cuidado la mano con la palma hacia arriba y sin vacilar, dejándola suspendida justo sobre el suelo del bosque. Se aseguró de que sus movimientos fueran suaves, casi reverenciales, concediéndole a la pequeña criatura todo el espacio que necesitaba. El cachorro ladeó su cabeza desproporcionada, con una oreja temblando de nerviosismo mientras la otra permanecía erguida como una bandera. Sus ojos oscuros se desviaron de la mano al rostro de ella y de vuelta, llenos de una mirada abierta e inquisitiva. Por un instante sus diminutas patas se quedaron clavadas en el sitio, con las garras hincadas en la tierra como si buscaran afianzarse en su miedo. Entonces, con una inspiración temblorosa, movió el cuerpo hacia adelante. Una patita se alzó, quedó suspendida en el aire y luego bajó sobre la grava con un leve crujido. Se detuvo evaluando la situación, evaluándola a ella. Dio un segundo paso, aún más lento que el anterior. Su cuerpo entero estaba tenso como un resorte comprimido, listo para salir disparado al menor paso en falso. Elena contuvo la respiración. Dejó que el bosque mantuviera su silencio mientras la distancia entre ellos se acortaba. Ya a solo unos centímetros de ella, el cachorro se paró. Su nariz tembló captando el nuevo olor a cuero, jabón y calor humano. Durante un breve instante sus orejas se relajaron y su cuerpo se inclinó ligeramente hacia la mano de ella antes de detenerse, con los músculos tensos de nuevo, como si una voz interior le estuviera advirtiendo. «Ten cuidado. Todavía no. No estarás perdido, ¿verdad?», susurró Elena, encontrándose con sus ojos grandes y brillantes. Había algo en ellos, algo crudo y desesperado que trascendía la simple hambre o soledad. Elena permaneció arrodillada un momento más, con la mano aún suspendida cerca del cachorro. Su pequeño cuerpo se estremecía y aunque sus patas parecían ansiosas por avanzar, nunca cubrió los últimos centímetros que los separaban. Podía verlo en su mirada, esa chispa de esperanza entrelazada con el miedo, como si se encontrara al borde de una decisión mucho más grande de lo que su pequeño tamaño podía soportar. Finalmente Elena retiró la mano y se puso en pie, dándole espacio. El movimiento hizo que el cachorro retrocediera un poco, pero no huyó. En cambio avanzó un paso vacilante, con la nariz temblando como si estuviera grabando su olor en la memoria. Elena dio un paso deliberado hacia atrás por el sendero. Su respuesta fue inmediata. Unas diminutas garras produjeron un suave rasguido en la grava mientras se movía en sincronía con ella, manteniendo su pequeño cuerpo la misma delicada distancia de antes. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando ella se movía hacia un lado, él reflejaba su movimiento, sin apartar jamás la mirada de la suya. Esto no es una coincidencia, masculló Elena para sí. Su intuición,
la misma que la había protegido en numerosas situaciones impredecibles, le susurró la realidad de la situación. Este cachorro no estaba perdido. Estaba tomando una decisión. Elena decidió poner a prueba su teoría. Se agachó de nuevo con la voz apenas convertida en un susurro en el aire fresco de la mañana. ¿Qué está pasando, pequeño? La pregunta pareció crear ondas en el silencioso bosque. Las orejas del cachorro se irguieron, temblando como si cada sílaba contuviera un significado. Su temblor amainó y por primera vez, sus grandes ojos se suavizaron, no con miedo, sino con una mirada de reconocimiento. Se le escapó un gemido quedo. No era el sonido vacilante de una criatura perdida. Era delicado, crudo, como si algo dentro de él por fin se hubiera abierto paso. Aquel sonido transmitía importancia, urgencia y esperanza. Entonces, con una inspiración temblorosa que parecía casi un acto de valentía, giró sobre sus pequeñas patas y se apartó de la relativa seguridad del sendero. Su cuerpo aún temblaba, y cada músculo transmitía su incertidumbre. Sin embargo, había una nueva cualidad en su movimiento, un atisbo de confianza. Se abrió paso a la fuerza a través de la primera capa de maleza, deteniéndose lo justo para mirar por encima del hombro, con los ojos fijos en los de ella en una súplica silenciosa: «Por favor, sígueme». A Elena se le cortó la respiración. El corazón le latía con más fuerza que durante cualquier llamada de emergencia que hubiera atendido. El cachorro se detuvo a un par de metros dentro del matorral y se giró por completo para mirarla. Por un segundo suspendido en el tiempo, el bosque circundante pareció desvanecerse. Elena inspiró para calmarse, con los dedos rozando el frío metal de su placa como para afianzarse. El pequeño pastor alemán esperaba de pie, parcialmente oculto por el follaje, con su cuerpecito temblando, pero con la mirada resuelta e inquebrantable. «De acuerdo», murmuró con voz queda pero firme. «Te sigo». Abandonar el trillado sendero fue como cruzar una frontera invisible. El suelo del bosque cambió bajo sus botas, el sonido familiar de la grava fue reemplazado por tierra blanda. Las ramas arañaban su uniforme mientras se abría paso por la primera capa densa de verdor. El ambiente aquí se sentía más denso, cargado con la fragancia del musgo y el pino. El cachorro se apresuraba unos metros por delante con movimientos rápidos pero controlados. Cada pocos pasos, se detenía y miraba hacia atrás para confirmar que ella todavía lo seguía. Elena percibió el propósito en su dirección. Aquello no era una caminata al azar, él conocía su destino con precisión. A medida que se adentraban, los sonidos del bosque que despertaba disminuían hasta convertirse en un silencio apagado, interrumpido solo por el suave crujido de las hojas bajo sus pies. El pulso de Elena pareció sincronizarse con la silenciosa determinación de los pasos del cachorro. Una raíz se enganchó en su bota, obligándola a apoyarse en una rama baja para no perder el equilibrio. Reguló la respiración, mientras la trascendencia del momento se intensificaba a cada paso. El cachorro se detuvo lo justo para mirar hacia atrás, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Elena tragó saliva, con la voz reducida a casi un susurro. «Sea lo que sea, vamos a encontrarlo». Las orejas del cachorro se agitaron al oír sus palabras, pero no aflojó el paso. Un minuto después, se detuvo en seco junto a un enorme árbol caído. Su pequeño cuerpo se puso rígido y la cola le cayó. Entonces soltó un único ladrido, no uno juguetón o curioso, sino agudo y autoritario. A Elena se le oprimió el pecho. Lo que fuera que la había llevado a descubrir se encontraba justo al otro lado de aquel tronco. Las botas de Elena se hundieron en la tierra blanda mientras rodeaba el árbol caído. El sol de la mañana apenas penetraba en esta parte del bosque, dejando la zona cubierta de suaves sombras. Al principio, no percibió más que un amasijo de ramas y hojas húmedas. Entonces su mirada se posó en una figura que yacía en la hondonada entre las raíces del árbol. Contuvo el aliento. Era otro pastor alemán, una hembra adulta. Su cuerpo estaba enroscado sobre sí mismo como si intentara fundirse con la tierra. Su pelaje, antes espeso y majestuoso, estaba apelmazado con sangre seca y manchado de tierra. Una de sus patas traseras estaba doblada en un ángulo grotesco, y unos tenues cortes le marcaban los flancos como una crónica de sufrimiento. Elena cayó de rodillas antes siquiera de ser consciente de su propio movimiento. El pequeño cachorro se precipitó hacia adelante con un gemido quedo y desesperado, apretando su cuerpecito contra el cuello de la perra más grande. La empujaba suavemente una y otra vez, como intentando obligarla a volver a la vida. La mano de Elena quedó suspendida en el aire por un momento con la respiración atrapada en el pecho.
El mundo se contrajo hasta reducirse al leve movimiento de un cuerpo roto y un cachorro que no se rendía. Su formación profesional se abrió paso a través de la oleada de emoción mientras posaba con delicadeza 2 dedos sobre el pecho de la perra, suplicando en silencio una señal de vida. Una breve pausa, seguida de un pulso débil y tenue. Era frágil, pero estaba ahí. «Ay, mi vida», susurró Elena, con la voz quebrada en el bosque silencioso. El cachorro emitió un sonido tan pequeño y crudo que pareció más penetrante que cualquier llanto que hubiera oído jamás. No era un ladrido. No era una expresión de miedo. Era alivio. Levantó la vista hacia Elena, con su diminuta cara surcada de mugre. En ese instante comprendió que no se había perdido. No había estado vagando sin rumbo. Esta pequeña y decidida criatura se había estado aferrando a la esperanza, emprendiendo una misión que sus pequeñas patas apenas podían sostener. No había estado buscando ayuda para sí mismo, había estado intentando rescatar a su madre. Elena descolgó la radio con las manos temblorosas a pesar de sus años de experiencia. Se le quebró la voz al pulsar el transmisor. «Central, aquí la agente García. Tengo 2 canes en el sector norte junto al kilómetro 7. Una hembra adulta en estado crítico, un cachorro ileso pero traumatizado. Solicito una respuesta veterinaria inmediata y ayuda para la extracción». Un crepitar de estática le siguió por un momento. Luego una voz serena confirmó que la ayuda estaba en camino. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso y dejó la radio en el suelo. Volvió a mirar a la pareja, con las rodillas hundiéndose en la tierra húmeda. La perra mayor permanecía inmóvil, salvo por el leve ascenso y descenso de su pecho. El cachorro no se apartaba de ella, con su pequeño cuerpo pegado como si pudiera mantenerla viva solo con su presencia. Pequeño», susurró Elena, extendiendo una mano lentamente. Se la posó con suavidad en el lomo. El cachorro se tensó un segundo y luego se apoyó en su caricia, disminuyendo ligeramente su temblor. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuántas noches había dado vueltas por este mismo lugar, esperando que alguien, quien fuera, se diera cuenta? La pregunta le provocó un nudo en la garganta. «Has hecho un buen trabajo», murmuró con voz suave pero firme. El cachorro parpadeó hacia ella con unos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. Por primera vez, su cuerpo pareció desplomarse contra la pierna de ella, como si el peso de su misión por fin se hubiera desvanecido. Su respiración se estabilizó, pequeñas y cálidas exhalaciones contra su uniforme. Elena observó a la madre malherida y a su valiente y pequeño protector. Esto no era simplemente una cuestión de supervivencia. Esto era amor en su manifestación más pura y desesperada. El débil ulular de una sirena se filtró entre los árboles minutos después. Amortiguado y lejano bajo el dosel arbóreo. Elena se levantó justo a tiempo para guiar al equipo hasta su posición. 2 agentes de rescate animal y una unidad veterinaria móvil se abrieron paso por el terreno accidentado, con expresión seria al contemplar la escena. «Sigue viva», afirmó Elena rápidamente, haciéndose a un lado pero manteniendo una mano sobre el cachorro para calmarlo. «Está en estado crítico pero tiene pulso». La veterinaria se arrodilló junto a la pastora alemana herida, con gestos deliberados pero rápidos. «Tenemos que estabilizarla aquí antes de moverla. Mantengan al cachorro cerca. Está muy unido a ella». Mientras trabajaban, el mundo del pequeño perro pareció desmoronarse. En el instante en que movieron a su madre a la camilla, soltó un aullido agudo y asustado y su cuerpecito se abalanzó hacia adelante. Elena lo interceptó en pleno salto, recogiéndolo en brazos. Se debatió un momento y luego se quedó quieto mientras ella lo sujetaba con firmeza contra su pecho. «Se va a poner bien», susurró Elena, con voz baja y segura, aunque una parte de ella sentía incertidumbre. «Tú ya has hecho tu trabajo. Ahora deja que ellos hagan el suyo». El temblor frenético del cachorro disminuyó un poco y escondió la cabeza bajo la barbilla de ella como para aferrarse a su promesa. Para cuando llegaron a la unidad móvil, la perra adulta ya había recibido suero y analgésicos. Su respiración se volvió más regular, aunque seguía siendo superficial. Más tarde esa misma tarde en la clínica, el personal trabajó con eficacia. Hubo radiografías, una cirugía de urgencia y partes médicos discretos. Elena permaneció en un rincón con el cachorro acurrucado en su regazo, con la mirada fija en las puertas tras las que yacía su madre. Decidieron llamarla Luna, y a la valiente sombrita que la había salvado, lo llamaron Rex. Los días se convirtieron en semanas dentro de los silenciosos confines de la clínica veterinaria.
Elena iba a visitarlos después de cada uno de sus turnos, todavía con el uniforme puesto, llevando consigo el persistente aroma a pino de sus patrullas. Cada vez que la puerta se abría con un crujido, Rex salía disparado de su sitio, con la cola convertida en un borrón frenético de reconocimiento. Luna, aunque todavía débil, siempre parecía sentir la presencia de Elena. Su cabeza se levantaba ligeramente y sus ojos cansados se suavizaban al ver a la mujer que los había sacado del bosque. Elena pasaba horas sentada en el frío suelo de baldosas, con una mano apoyada en el costado de Luna mientras Rex se acurrucaba en su regazo. La conexión entre la madre y su cachorro era inquebrantable. Rex nunca se apartaba de su lado, durmiendo junto a ella y dándole suaves empujoncitos cada vez que su respiración parecía fatigosa. Una tarde tranquila, Elena observó cómo Rex se acercaba sigilosamente a su madre y apretaba su pequeña nariz contra la de ella. Mantuvo la postura un momento y luego volvió la mirada hacia Elena, con unos ojos que comunicaban lo que las palabras no podían. «Está mejorando». Algo dentro de ella cedió. Elena había rescatado animales en el pasado, había respondido a innumerables llamadas, pero esto se sentía diferente. No estaba simplemente observando la supervivencia, estaba presenciando a una familia que luchaba por recuperarse, unida por un amor más fuerte que cualquier miedo. De vuelta a su cabaña vacía esa noche, Elena sujetaba el volante con más fuerza de la habitual. El silencio dentro del vehículo se sentía más profundo que el que había habido en el bosque aquel día. Para cuando entró en el camino de su casa, la decisión ya se había consolidado en su mente. No quería separarse de ellos. «No es más que eso, no podría», susurró en voz alta. Las palabras fueron tanto un juramento como una epifanía. «Su lugar está aquí conmigo». Los formularios de adopción se firmaron sin mucha fanfarria, pero tenían la trascendencia de un acontecimiento que cambiaría su vida. A los pocos días, Elena salió de la clínica con Luna y Rex a su lado. Luna caminaba con cautela, con la pata herida vendada y sujeta, mientras Rex correteaba a su alrededor con la energía ilimitada propia de un cachorro, sin alejarse nunca demasiado de su madre. Su nuevo hogar era una tranquila cabaña a las afueras del pueblo, donde el aroma a pino entraba por las ventanas abiertas y el canto de los pájaros marcaba el inicio de cada día. Rex investigó cada rincón, como si estuviera trazando el mapa de su nuevo territorio, persiguiendo hojas caídas y ladrando a la primera ardilla lo bastante valiente como para aventurarse en el jardín. Luna, que todavía caminaba con una ligera cojera, buscaba un lugar para sí misma a la sombra de un árbol, con los ojos siguiendo continuamente cada movimiento de su hijo. Elena se quedó en el umbral de la puerta esa primera tarde, observándolos. La cabaña siempre había sido su lugar de soledad, un refugio después de los turnos exigentes. Ahora la sentía transformada, llena de vida. Cuando entró, Rex se abalanzó sobre ella, con la cola meneándose con tal fuerza que todo su cuerpo se balanceaba. Luna lo siguió más despacio, apoyando la cabeza en la bota de Elena con un suave suspiro. El peso de aquel gesto, la confianza, el afecto, la conmovió con más fuerza de lo que había previsto. Se suele decir que los animales encuentran a las personas que los necesitan. Elena también lo había pensado, pero al mirar a Luna y a Rex, comprendió que la realidad era más profunda. A veces no se limitan a encontrarte. A veces te guían hacia el amor que no sabías que faltaba en tu vida. Esa noche, mientras el bosque exterior susurraba con el viento, Elena se sentó en el suelo con ambos perros pegados a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola.